Repaso de Ciencias Naturales, quinto grado, trimestre 2. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de seres vivos que se encuentran en la Tierra. Son tantos los organismos que existen en la Tierra que se han agrupado en 5 grupos, llamados reinos. Las bacterias, como las que producen el yogur, son las representantes del reino Monera. Las amibas son un ejemplo del reino protista. Las setas son parte del reino fungi, son los hongos. Los últimos son 2 reinos, el vegetal y el animal. Factores como el clima y el relieve determinan la mayor o menor diversidad. México es considerado un país megadiverso, con 19.065 especies de plantas, 1.096 de aves y 535 de mamíferos. México posee el récord mundial en diversidad de pinos, ya que más del 50% de las especies de pinos del mundo habitan en la República Mexicana. También se han registrado en nuestro país 137 especies de murciélagos, de un total de 927 que hay en el mundo, es decir, el 15% de la diversidad total está en México. Al conjunto de organismos que viven en un área determinada y que establecen relaciones entre ellos y los factores abióticos como el agua y el clima, se le conoce como ecosistema. El bosque de coníferas presenta un clima frío o semifrío y siempre se encuentra húmedo. Es la principal fuente de madera de nuestro país. Ahí podemos encontrar mamíferos como oso pardo, oso negro, venado cola blanca, lince, tejón y lobo. Ahí también hay pinos y abetos. El bosque de pino y encino se presenta en las zonas altas de nuestro país, de 1.600 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 10 y 26 grados centígrados. Dentro de la fauna que podemos encontrar está el oso pardo, el oso negro, el venado cola blanca, el lince, el tejón y el lobo. Los bosques tropicales se caracterizan por presentar temperaturas de 17 a 30 grados centígrados. Contienen una enorme variedad de flora y fauna con árboles de hasta 25 metros de altura. El rango de lluvia puede extenderse desde 6 meses hasta todo el año. La mayoría de las frutas que consumimos proviene de este tipo de ecosistema, como los mangos, papayas, mameyes y plátanos. Los animales que podemos encontrar ahí son jaguares, tapires, pecarís y venados temazate. El desierto se caracteriza por la escasez de lluvia la mayor parte del año y presenta temperaturas extremas entre el día y la noche. La vegetación está integrada por cactáceas, agaves, nopales y árboles espinosos. Su fauna es rica en reptiles como víboras, tortugas y lagartijas, mamíferos como ratones, liebres, zorros y coyotes, y aves como el correcaminos. Los pastizales son grandes llanuras que generalmente han sido taladas, perdiendo ahí su vegetación original. Se les da un uso como tierras de pastoreo, la siembra de diversos cultivos como el maíz, entre otros. Los árboles solo se concentran en las áreas cercanas a los ríos o en las zonas húmedas. Los animales que podemos encontrar son tuzas, conejos, zorros, serpientes y algunas aves. En la zona costera existen lagunas donde se mezcla el agua dulce con la salada. Se les conoce como estuarios. La flora característica es el mangle y la fauna consiste en una gran variedad de peces, cangrejos, camarones, serpientes, loros, aves acuáticas, ranas, sapos, tortugas de agua y cocodrilos. En esta imagen puedes observar un ejemplo de un estuario.
En los mares, junto a la costa, existen las zonas de arrecifes, que son las de mayor biodiversidad en corales, moluscos, peces, mamíferos y tortugas marinas. En las primeras sociedades, las principales actividades para obtener alimentos fueron la recolección de frutas y vegetales, la caza y la pesca. Los grupos humanos seguían a los animales de un sitio a otro durante sus migraciones. Este tipo de sociedades se conoce como nómadas. Con la práctica de la agricultura y el pastoreo, los humanos ya no tuvieron necesidad de desplazarse y se establecieron de manera definitiva en un solo lugar. Se convirtieron en grupos sedentarios. Los cambios tecnológicos y sociales dieron lugar a las fábricas. Al crecer las ciudades se han necesitado más productos y más servicios, además se han perdido extensas áreas verdes. Con las grandes ciudades también se puede notar la desaparición de las especies. Las sociedades industrializadas generan productos innecesarios. Los productos no renovables son aquellos que no se vuelven a regenerar en un tiempo razonable. El mejor ejemplo de esto es el petróleo. Los productos renovables son aquellos que sí se vuelven a regenerar, como son las plantas y animales. La solubilidad es la capacidad de un material para disolverse en otro. Por ejemplo, el azúcar y la sal se disuelven al mezclarse con el agua, por eso pareciera que desaparecen. Los diferentes organismos tienen un gran porcentaje de agua en su composición. Por ejemplo, el ser humano tiene el 65% de agua. Un insecto como el chapulín tiene 40% de agua. El jitomate es 90% agua y un pez 80% es agua. Cuando llueve, el agua disuelve sales que existen en la tierra. Así, estas pueden correr por los ríos hasta llegar al mar. A través del tiempo, las sales se han ido concentrando, por eso el agua de mar tiene sabor salado. Se le llama mezcla a los materiales que tienen varias sustancias. Si en una mezcla no se distinguen los materiales que la componen, como sucede cuando disuelves azúcar en agua, la mezcla es homogénea. Si se distinguen los materiales, como cuando intentas disolver tierra en el agua, la mezcla es heterogénea. Existen diferentes métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. Por ejemplo, imantación, evaporación, filtración, decantación. La imantación se fundamenta en el magnetismo, que es la propiedad de algunos materiales para ser atraídos por un imán. El método de evaporación consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes, pues se evapora primero el que tenga el punto de ebullición de menor temperatura. Los otros componentes quedarán en el recipiente cuando aquel se haya evaporado. El método de filtración se basa en que alguno de los componentes de la mezcla no sea soluble en el otro, de modo que uno permanezca sólido y el otro líquido. La mezcla se deposita en una coladera o en un papel filtro. El componente sólido se quedará en el filtro y el otro pasará al recipiente. El método de decantación es la separación de las partículas sólidas que no se disuelven en un líquido, o la separación de dos líquidos que no se disuelven entre sí. Cuando se trata de dos líquidos, estos se dejan en reposo y se espera que aparezca una línea divisoria entre ellos. La llave del embudo permite regular la salida de uno de los dos líquidos. Los pingüinos caen gracias al efecto de la gravedad.
La fuerza de gravedad es la atracción entre los objetos y la Tierra. Su intensidad depende de la cantidad de masa que tienen los objetos.